profe. Hola. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenas, profe. Hola, hola. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, profe. Hola, hola, buenos días. Bueno, creo que pues estamos todos y pues ya estamos listos para comenzar. Solo una cuestión, jóvenes, para recordarle. Si por algún motivo ustedes a la hora de la clase, por ejemplo, ingresan despuesito de que, de que yo haya pasado lista, háganmelo saber. No piensen que cuando me lo van a hacer saber van a interrumpir la clase bajo ningún, yo no me voy a molestar, porque al hacérmelo saber, profe, vengo ingresando, anóteme, porque si no lo hacen, pues usted ingresa y puede que yo no me dé cuenta. Entonces recuerde que yo tengo deshabilitada la opción de sala de espera, por el objetivo de que genera bastante retraso. A veces el estudiante está esperando ahí que se le dé la opción de poder entrar, entonces por eso lo dejé abierto, que ingresen automáticamente. Entonces, traten de hacerlo, ¿ok? Con ustedes ya analizamos la rúbrica, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí. Muy bien. ¿Seguros? Sí. Ok. Vamos a avanzar entonces en lo que son los contenidos. Y pues la vez pasada nos habíamos sumergido en lo que es el estudio del Estado y la sociedad. El papel que cumple el Estado como ese ente que se caracteriza pues por cada uno de esos aspectos que lo conforman. Aspectos que en primer lugar son los que le dan la legitimidad y su condición de legalidad. Entonces, la vez pasada nos, permítanme que se me revolvió esta diapositiva. La vez pasada pues nos habíamos enfocado en examinar pues cada uno de estos aspectos que definen lo que es el Estado. Habíamos interiorizado en el hecho, por ejemplo, de que el Estado es una forma de organización política y jurídica y que el mismo se integra por tres elementos, lo que es población, gobierno y territorio.
y que a su vez el Estado está regulado por un régimen, el cual ese régimen es derivado de lo que es la constitución política, que es lo que le da el sustento legal a lo que es la figura del Estado como tal. A su vez, la Constitución establece las tres ramas de lo que es el poder público, lo que es el ejecutivo, legislativo y judicial. Habíamos analizado cuáles eran los antecedentes del Estado, ¿recuerdan? Por ejemplo, que en el caso, la primera forma de Estado fue la absolutista, que se caracterizó porque en esta forma absolutista existía lo que es la concentración del poder. Mejor dicho, la famosa monarquía. Entonces, aquí es donde vemos cuáles son las raíces del Estado. La monarquía, si ustedes recuerdan, es una forma despótica de gobierno en la cual existe una figura suprema sobre la cual emanan todos los poderes, que es la figura del rey. La figura del rey. Entonces, esto desaparece con la Revolución Francesa. Recordemos que la Revolución Francesa en 1789 fue uno de los momentos más icónicos en la historia de la humanidad. Porque la Revolución Francesa marca el fin de la égida monárquica para dar inicio a la constitución de una forma diferente de Estado. Esta vez pues dominado por lo que es la burguesía. La burguesía es una clase antagónica a lo que es el proletariado y que según lo que es el materialismo histórico es una teoría planteada por Carlos Marx, donde establece cuál es la visión de lo que es la organización social como tal y su forma de evolución histórica. Pues bien, la Revolución Francesa establece lo que son los inicios, donde el poder prácticamente se le es arrebatado a la monarquía. ¿Y qué pasa en primer lugar a lo que es la población? El poder del pueblo, como le dicen. De ahí continuamos analizando y nos habíamos detenido por esta parte. La legitimidad. Cuando nosotros estamos hablando de legitimidad, nos estamos refiriendo a cuál es la condición que le da legalidad. Veamos lo que dice acá en el parrafito. Un voluntario que nos quiera leer. Vamos a ver, un voluntario. No se peleen. Si no, pues yo lo voy a designar. ¿Usted, Keila? Disculpe, profe, ¿qué preguntó? Es que el audio se me puso malo. Un voluntario para que lea este parrafito. Yo, profe Valerie. Valerie, vamos a ver, Valerie. Léanos aquí. El párrafo, ¿verdad? Sí. Legitimidad del Estado. Legitimidad hace referencia a la cualidad o condición de legítimo. Lo legítimo, por su parte, es aquello que se encuentra en conformidad con las leyes. La legitimidad ocurre cuando las leyes o una autoridad son obedecidos en un concepto asociado a la política y al ejercicio de los poderes y la autoridad pública, mientras que legalidad es un término relativo al ámbito del derecho que se refiere a lo que es legal. Por un lado, la legitimidad se obtiene mediante una serie de normas y procedimientos que dotan a determinados funcionarios de autoridad
pública y mandato, mientras que la legalidad es todo el sistema jurídico sobre el que se orienta la organización política de un Estado. De allí que el ejercicio del poder esté sometido al ordenamiento jurídico. En este sentido, cuando el poder legítimamente obtenido violenta las leyes, pierde automáticamente legitimidad. Muy bien. Vamos a ir descomponiendo el párrafo y vamos a ir analizándolo por parte. De esa manera, pues vamos a tener una noción más clara de lo que es el concepto de legitimidad. Aquí, si observan ustedes, la primera parte nos hace referencia a que, en primer lugar, legitimidad es una cualidad o condición de algo que es legítimo. Pero eso es legítimo cuando se encuentra en conformidad con las leyes. Debemos de entender algo claro, jóvenes, y es el hecho de que la sustentación del principio básico de existencia del Estado está determinado por un marco jurídico. Y ese marco jurídico se llama Constitución de la República. La Constitución de la República se caracteriza porque la misma engloba lo que es los lineamientos jurídicos supremos de un país. Nada está por encima de la Constitución de la República. De la Constitución de la República se emanan lo que son las leyes, según lo que establece la Constitución de la República. Un segundito, permítame. La Constitución tiene esa cualidad, jóvenes. Tiene esa condición. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí yo tengo en mis manos lo que es la Constitución. Todavía no la vamos a analizar porque tampoco no se la estoy pidiendo, pero solamente es una referencia. Entonces aquí prácticamente está integrado, es por decirlo así, el compendio o lo que es el marco jurídico que determina la existencia y lo que le da legitimidad a lo que es el Estado. Honduras, a lo largo de su historia, ha tenido muchas constituciones, no solamente esta es la última, la más actualizada, la de 1982. Pues bien, solamente era como referencia. Entonces, ese librito tiene marcado todas esas cualidades. Obviamente que para poder aprobar una constitución hay un procedimiento, jóvenes. Se tiene que llamar a lo que es una Asamblea Nacional Constituyente, que esa es otra cuestión que vamos a ver más adelante. Entonces, como le repito, para que un Estado tenga legitimidad, tiene que estar constituido y organizado conforme a lo que establecen las leyes. Y cuando hablamos de leyes, estamos hablando de un marco jurídico. Y cuando hablamos del marco jurídico,
supremo, estamos hablando de la Constitución. Ujú. Recordemos que Honduras ha tenido muchas constituciones. Esta es la última, la de 1982, aprobada el 11 de enero, pues en Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, vemos lo que nos dice el otro párrafo, que es la otra cuestión también. La legitimidad ocurre cuando las leyes o una autoridad son obedecidas. Es un concepto asociado a la política y al ejercicio de los poderes y la autoridad pública, mientras que legalidad es un término relativo al ámbito del derecho que se refiere a lo que es legal. Entonces, vemos que el concepto de legitimidad abarca también este otro aspecto. Cuando desde el momento en que uno se somete y pone en práctica el reglamento jurídico del país, lo que son las leyes, cada una de las leyes que regulan, que nos regulan a nosotros como ciudadanos, esa acción de someternos bajo lo que es ese régimen, le estamos dando legitimidad a lo que es, pues, la concepción misma del Estado. Entonces, podríamos decir que legitimidad se basa en dos aspectos. En primer lugar, cuando todo aquello se encuentra desde el punto de vista del marco legal y cuando tanto las autoridades como esas leyes son obedecidas. Esos dos aspectos, esas dos situaciones es lo que le da la legitimidad al Estado. Obviamente que en Honduras, pues realmente, pues, hemos a lo largo de la historia, hemos experimentado muchas crisis, guerras civiles, momentos difíciles, golpes de Estado. La historia de Honduras ha sido bastante turbulenta, dictaduras. Entonces, de una u otra manera, no ha existido lo que es una institucionalización de lo que son las entidades que están al frente del gobierno. No ha existido una consolidación. Realmente que desde que volvimos a la democracia, realmente es un periodo bastante corto a la actualidad. Vean lo que nos dice acá. Por un lado, la legitimidad se obtiene mediante una serie de normas y procedimientos que dotan a determinados funcionarios de autoridad pública y mandato. Mientras que la legalidad es todo el sistema jurídico en el que se sustenta la organización política del Estado. Aquí lo determina todo, vean. La legalidad prácticamente es todo el sistema jurídico y el sistema jurídico, aparte de lo que es la Constitución de la República, son cada una de las leyes que también emanan de. Ahora, ¿qué poder del Estado entra en escena cuando hablamos de lo que es la parte de las leyes? ¿Cuál es el poder del Estado, jóvenes? Judicial. 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 ¿Quién se encarga de crear las leyes, de derogarlas? La función que tiene el Congreso Nacional, o mejor conocido como Poder Legislativo, es el que tiene la potestad, en primer lugar, de crear, derogar lo que son leyes y artículos. El Poder Judicial es el que se encarga de la aplicabilidad de la justicia.
y el poder ejecutivo es el que se encarga de administrar el Estado. Recuerden lo que habíamos mencionado anteriormente, el hecho de que existe lo que es independencia de poderes. Ni el poder ejecutivo, ni el poder legislativo, ni el poder judicial se subordinan el uno con el otro. Cada uno tiene su nivel de autonomía y su papel pues dentro de lo que es la sociedad. Ningún poder puede decirle al otro qué es lo que tiene que hacer, porque ya la Constitución de la República establece cuál es la función y el papel de cada uno de ellos. Entonces, aquí es donde hay que ver también el hecho de por qué en las últimas décadas nuestro país ha ido perdiendo lo que es pues legitimidad en cuanto a lo que son las instituciones. Y la pérdida de la legitimidad a su vez genera ingobernabilidad. Recordemos que la clase política se ha caracterizado en los últimos años por el constante saqueo de cada una de las instituciones, porque la filosofía de trabajo, lamentablemente, de algunos políticos, no todos, es el hecho de pues mejorar su vida mediante lo que es el dinero fácil, robando, trastocando los fondos, saqueando las arcas del Estado. Eso es algo que las leyes de nuestro país pues pena, la corrupción es penada, pero lamentablemente se ha generado lo que es una gran superestructura que de una u otra manera es un complejo mecanismo que, por favor, el lápiz, un complejo mecanismo que ha venido a generar la podredumbre en lo que son las mismas entrañas del Estado. Por el hecho de que la corrupción galopante que ha habido en cada uno de los gobiernos que han pasado ha sido pues ofensiva hasta el punto de lo descarado. Nuestro país es un país que tiene una riqueza incalculable. O sea, somos un país que tenemos una condición privilegiada naturalmente por el hecho de que poseemos una capa forestal enorme, bosques, tenemos diferentes tipos de ecosistemas, tenemos un pasado glorioso con los grupos étnicos que se han establecido a lo largo de lo que es el territorio nacional. Tenemos una cultura rica en diversidad. Tenemos un país que, por el hecho de ser montañoso geológicamente, nos da una ventaja en el sentido de poder tener acceso a muchos yacimientos minerales. Tenemos un país que, debido a la gran cantidad de pluviosidad, o como mejor se le conoce como precipitaciones, es decir, generalmente pues tenemos bastantes momentos lluviosos, tenemos grandes cantidades de cuencas hidrográficas, ríos caudalosos, en la parte hídrica tenemos un potencial enorme,
los expertos aseguran que Honduras con solamente la parte hídrica es capaz de poder duplicar o triplicar lo que necesita en el presupuesto si produjéramos energía para exportarla y venderla al resto de Centroamérica, que no se ha hecho en la escala como debería de hacerse. Nuestra posición geográfica nos permite poder tener conexión con los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, comerciar con Europa, con casi todo el mundo. Tenemos las bahías más profundas de América, lo cual permite que puedan atracar los barcos más grandes del mundo, en lo que es Trujillo y lo que es Amapala. Y que irónicamente, pues, el puerto está en Cortés. Las condiciones naturales de Trujillo son más idóneas para que atraque cualquier tipo de barco que el de Puerto Cortés. La bahía de Puerto Cortés es menos profunda. Y en el sur tenemos Amapala. Son dos bahías súper profundas, con lo cual pueden atracar los barcos como se le conocen como los Pox Panamax y los Super Pox Panamax. Son nombres que utilizan para llamarles a este tipo de barcos. Entonces, si ustedes ven, hay tantas cosas que el país tiene. Tenemos el recurso humano necesario para poder, y que lamentablemente pues este recurso humano, es decir, nosotros somos el recurso humano, somos el elemento más importante del Estado. Recordemos los elementos que constituyen el Estado: población, nosotros, gobierno y territorio, donde estamos parados. Eso es, en esencia, lo que es la figura del Estado. Pero de una u otra manera, vienen las incógnitas. Y es el hecho de que por qué tenemos un nivel de vida o una condición de vida de un país periférico del tercer mundo, cuando tenemos condiciones naturales que son, pero ustedes se han preguntado por qué. Vamos a ver, por qué habrá tantos problemas en nuestro país? ¿Por qué habrá tanta pobreza? ¿Por qué habrá tanta delincuencia? ¿Se han preguntado ustedes eso? Por la corrupción. Ah, Dinora nos habla sobre la corrupción. Muy bien. Vamos a ver, Dinora. Corrupción. Vamos a ver, poco a poco les voy dando amplíenos eso, Dinora. ¿Por qué? Bueno, por lo que se ha estado diciendo, el presidente que nosotros tenemos no es tan bueno. Entonces, hay algunos lugares que no tienen agua y cuando Bien, pasaban dando las bolsas solidarias, algunos no les daban, entonces supuestamente es corrupción del presidente. bien, voy a hacer una aclaración, porque no quiero tampoco generar o herir susceptibilidades. Muy buena su participación. Y tiene razón en todo. Yo me estoy centrando en todo, en toda la evolución histórica de Honduras. Obviamente que cuando hablamos de todo, estamos hablando de los distintos regímenes políticos que han estado en el poder. Obviamente que ustedes como estudiantes observadores y bien juiciosos, no han dejado pasar por alto algunas situaciones que son bastante vergonzosas que han pasado hoy en día. Ese es otro tema aparte. Cuando ocurren estas cosas, cuando los mismos funcionarios públicos son los que se roban el dinero que puede servir para construir escuelas,
para construir centros de salud, para construir universidades, para construir hospitales. Cuando se roban ese dinero, le están quitando el derecho tanto a usted como a mí de poder tener acceso a salud o educación, de poder gozar de un mejor nivel de vida. Ese mismo acto realizado por un funcionario público es que lo que le va quitando legitimidad a la concepción misma del Estado. La gente ya no empieza a creer y ve al Estado como un nido de ratones que lo único que hacen es alimentarse del queso. Obviamente que el hecho de que se venga a generarse escepticismo, pues es con justa razón. Pues, o sea, si yo estoy viendo de que se están robando el dinero, les digo, ¿qué es lo que está pasando? Quiere decir de que esta gente no está haciendo bien su papel. Permítame. 3, 4, 5. Entonces, el mismo aparato gubernamental va perdiendo legitimidad. El gobierno se transforma prácticamente en un nido o una cueva de ladrones. No sé si han escuchado la historia de Alibaba. Sí. Ah, bueno. Creo que sí, profe. Han escuchado quién era Alibaba, ¿verdad? Entonces, estas acciones son, en parte, le generan daños incalculables a la imagen del país, pero también nos afectan a nosotros, que es la población. Recordemos que hay una sinergia, hay una interrelación entre lo que es gobierno y población. El gobierno trabaja para buscar el beneficio de la población o para crear las condiciones para que uno como ciudadano pueda autorrealizarse. Tampoco es que se debe de generar o se le debe dar todo en la boca a la gente. Recordemos que existe el principio del trabajo, porque una de las cosas que es el asistencialismo cuando hablamos de asistencialismo, estamos hablando de que